Mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, como lo venimos haciendo en el grupo de Madelena. Y recuerde que ya estamos en el capítulo 14. Entonces le damos gracias al Señor por el privilegio de podernos encontrar, de poder leer las Escrituras juntos, de poder meditar en ellas. Es un gran privilegio que nos da el Señor. Y recordemos que este capítulo 14 está enmarcado en una reunión íntima de Jesús con los discípulos. Ya han dejado atrás esas grandes reuniones de ministerio, esas grandes reuniones donde el Señor se sentaba a enseñar, a exponer la palabra, a hacer milagros, a cantidad de cosas que ya nos ha expuesto Juan, y ahora está en un ámbito bien íntimo. Pero es un ámbito con un ambiente un poco triste, porque el Señor ya les ha dicho que Él se va a ir. Pero el Señor quiere animar con sus palabras para que el corazón de los discípulos, como leíamos en el versículo 1, no se turbe, no tenga miedo. Y todo con el objetivo de que la fe de los discípulos fuera acrecentada, tuvieran una fortaleza en la fe. Y mis hermanos, pues hemos venido estudiando lo que el Señor nos revela de quién es Él, de las cosas que Él hace. Y terminábamos hablando de la obra del Espíritu Santo, cómo Jesús promete el Espíritu Santo, el otro consolador que vendrá y les dará enseñanza, les dará guía, les dará luz. Y esa figura del Espíritu Santo, que es Dios, que es una persona hermosa con voluntad, con sentimientos, con inteligencia, vendría a jugar el mismo papel del Señor mientras Él estuvo con ellos. Y de igual manera con nosotros los creyentes, el Espíritu Santo, pues es un testimonio externo, tanto externo como interno, en cada uno de los creyentes. La idea de hoy es finalizar este capítulo hablando de los últimos 4 o 5 versículos que no hemos estudiado, pero arrancando en algo que hace 8 días nos enseñaba Carlitos, y era sobre la paz, desde el versículo 27 hasta el 31. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y mis hermanos, estos últimos versículos del capítulo 14, sin lugar a dudas, nos reflejan el deseo del Señor de que ellos no tuvieran miedo, que por el contrario se llenaran de cosas hermosas que venían por su misma palabra. Y hay 3 palabras aquí en las cuales vamos a estructurar lo que vamos a meditar, que es la palabra paz, la palabra gozo y la expresión seguridad. Y quiero que veamos eso como las necesidades que están buscando todos los hombres. Todos los hombres de una u otra manera están buscando paz, están buscando gozo, están buscando seguridad. Pero hermanos, hemos sido diseñados para desear esas cosas, por eso son agradables, y de alguna manera nos pasamos la vida buscando esas cosas, el paz, el gozo y la seguridad. Pero aquí el Señor nos va a decir cuál es la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera seguridad. Y sobre todo nos va a decir cuál es la fuente. Nosotros ya sabemos cuál es la fuente, pero vamos a profundizar en eso un poquito en estos versículos. Entonces vamos a ver 3 fuentes. Primero, la fuente de paz. Segundo, la fuente de gozo. Y tercero, la fuente de seguridad. Mis hermanos, y la primera fuente que vamos a ver es la fuente de paz, el Señor Jesucristo mismo. Ya habíamos visto un poquito con
nuestro hermano Carlos, que nos enseñaba acerca de ese regalo precioso de la paz. Que este versículo en la Nueva Traducción dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, el versículo 27. Es un regalo precioso la paz que el Señor nos ha dado. Y Carlito nos enseñaba que primero está la paz con Dios y en segundo lugar la paz de Dios que ahora tenemos. Y fíjate que es fuertemente contrastada con una paz, si se puede decir así, falsa. Porque, ¿qué significa paz, mis hermanos? La palabra hebrea utilizada o transliterada aquí por Juan es la palabra shalom. Y la palabra shalom dice aquí que significa libertad de las turbaciones, experimentar el mayor bien, gozar de lo mejor, poseer todo el bien interior posible. Significa plenitud y solidez. Significa prosperidad en el sentido más amplio, especialmente prosperidad en el sentido espiritual de tener un alma que florece. Y aquí Juan nos la contrasta con la paz del mundo. La realidad, mis hermanos, es que la paz es uno de los bienes más preciados del hombre. Todos los hombres queremos tener paz y la estamos buscando de alguna manera. Pero muchos piensan la paz simplemente como una ausencia de problemas o como un no tener que enfrentar las dificultades de la vida. Y eso realmente no es la paz. El Señor nos ha enseñado que eso es la paz. Por el contrario, la paz, sin lugar a dudas, es conocer al Señor Jesucristo, conocer al Padre, tener comunión con Él, tener amistad con Él, tener reconciliación con Él. Y sin lugar a dudas, eso no tiene que ver con la búsqueda de la paz, que muchos a través de negar los problemas, a través del pensamiento tal vez positivo, a través de buscar la ausencia de problemas con el poder del dinero o con el poder del estatus o con cualquier cosa que de alguna manera pueda traer satisfacción al alma, piensan que eso es tener paz. Entonces muchos encuentran su paz en el alcohol o en la droga y necesitan eso para sentirse en paz. Otros buscan la paz en el pecado sexual, otros buscan la paz en el trabajo, otros en el dinero. Cada uno está buscando una fuente de paz para llenar su sed de paz. Pero lo que vemos aquí, mis hermanos, es que el Señor es la única fuente de paz. Y el Señor es el que produce una paz profunda, una paz interior, una paz que sin lugar a dudas no es perturbada. Y esa paz, mis hermanos, la conquistó el Señor Jesús en la cruz. Esa paz la conquistó el Señor en la obra que aquí nos está narrando en Juan 14, que Él está a punto de hacer. Él es la fuente de esa paz. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo como fuente de paz no solamente nos lleva a la reconciliación con el Señor, sino también a la reconciliación con todo nuestro entorno. Nosotros ya hemos visto que lo primero que un hombre debe buscar es tener paz con Dios, porque todos hemos nacido lejos de la paz de Dios, hemos nacido enemigos de Dios, hemos sido declarados por Dios mismo enemigos de Dios, pero el Señor, el Dios poderoso a través de su Hijo Jesucristo nos ofrece paz y reconciliación. Acuérdese Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un versículo que quiero que leamos, dice Efesios 2, 13 y 14, que nos dice cómo ha sido la obra de Cristo como fuente de paz con Dios el Padre, pero también con otros. Dice Efesios 2, 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el Señor Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. Porque los judíos y los gentiles en este contexto
siempre habían llevado una rivalidad, por decirlo así. Pero el Señor, fíjate que de toda lengua, tribu y nación toma personas para formar su iglesia. Otro versículo que nos ilustra esta verdad es Colosenses 1, 20 y 21. Nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, hablando del Señor Jesucristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él trajo reconciliación. Sigue diciendo el pasaje, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces el Señor Jesús nos traía paz, reconciliación por medio de su sangre. Y fíjate que eso en la vida de cada uno de los creyentes sucedió en un momento específico. Fuimos declarados justos por la obra del Señor Jesucristo. Y mis hermanos, esa paz, ya vimos, la paz con Dios, esa paz que tenemos por la obra del Señor Jesucristo, que se convierte en un estado. Estamos en paz con Dios. Si morimos hoy, estamos en paz con Dios, no por nuestra propia buena manera de hacer las cosas, sino por Jesucristo, que hizo una obra perfecta en la cruz. Pero también tenemos la paz de Dios. Y mis hermanos, esa paz de Dios la podemos experimentar. Y tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu Santo en la medida que estamos llenos del Espíritu Santo. Y podemos aplicar, oiga, ¿cómo alimentamos la paz de Dios? Pues yo no le voy a decir cosas que sean tal vez nuevas, porque la Biblia nos dice que esa paz se alimenta con cosas buenas. Lo primero que podemos decir es amando la palabra de Dios. El Salmo 119, 165 dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropezo. Y el Señor también nos va a decir más adelante aquí en Juan que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces todo lo que el Señor les dijo en Juan 14, en Juan 15, en el mismo Juan 16, eran palabras. La palabra del Señor traía paz en el corazón. Ese mismo versículo dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la paz no significaba exactamente ausencia de problemas, de aflicción, de dolor, sino un estado en el que, a pesar de esas circunstancias complicadas, mis hermanos, tenemos algo mayor, un tesoro mayor, que es el Señor Jesucristo. Y es como cuando pues usted tiene un gran tesoro de millones de dólares y se le pierden, no sé, $1 o $2, pues usted no va a tener un dolor en el alma por $1 o $2 cuando tiene una gran riqueza en comparación a esos poquitos dólares o a esos poquitos pesos. Así es la paz del Señor. La paz del Señor nos garantiza un tesoro que no nos será quitado, un tesoro que es muy muy rico conforme a las riquezas del Señor. Lo segundo que, hermanos, podemos hacer para alimentar esa paz es orar sobre todo, por todo. Dice, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, mis hermanos, alimenta la semilla de la paz en cada uno de nosotros. Otro versículo importante que puede ser otra opción es tener una mente espiritual, porque dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, dice Romanos 8:6. Y esta me parece muy importante, que tiene que ver con la tercera, dejando su mente en Dios. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Como nos lo dice también Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto, pensa.
Entonces, si estamos constantemente, mis hermanos, pensando en Dios, en su palabra, sin lugar a dudas, el Señor guardará en completa paz ese corazón y esa mente. Y el último que miraremos, sin lugar a dudas, es, mis hermanos, no solamente oír la palabra, sino llevarla por obra. Me gusta Isaías 48:18 que dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Igual que Filipenses 4:9 que nos dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mis hermanos, sin lugar a dudas, la obediencia de la palabra de Dios nos va a traer paz. Va a ser la paz una consecuencia de nuestras buenas decisiones. Va a ser la paz una consecuencia de hacer lo que el Señor nos guía a hacer en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, hemos visto que tenemos la paz con Dios, que tenemos la paz de Dios, pero ahora yo quisiera añadir otro punto, y es una paz desde Dios. Y es la paz que podemos vivir día a día, que el Señor nos ha dicho que nos libra del miedo, nos libra de la turbación, aquí en el versículo 27, a través de alimentar las cosas hermosas, las herramientas hermosas que nos ha dado el Señor, para que esa paz crezca en cada uno de nuestros corazones. La segunda fuente, mis hermanos, es que Jesús es una fuente de gozo para cada uno de los creyentes. Y mis hermanos, ese gozo, sin lugar a dudas, es un gozo que experimentamos ahora que estamos en Cristo. La comunión y la paz del Señor pues nos traen felicidad y gozo y alegría en cualquiera sea nuestra situación. Hemos aprendido, mis hermanos, a que cualquiera sea nuestra situación podemos estar gozosos. Y aquí en el versículo número 28 hay tres fuentes de gozo para el creyente. La primera es, mis hermanos, pues la obra del Señor Jesús. El regreso de Jesús al Padre hace que nos regocijemos, porque sin lugar a dudas el Señor Jesús completó su obra regresando al Padre. No solamente muriendo, resucitando, ascendiendo al cielo, sino estando ahora a la derecha del Padre. Por eso dice el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Mis hermanos, lo que pasó en la cruz pues nos liberó del pecado, la muerte, el infierno. Y el Señor ya no lo había dicho. Lo estudiamos en Juan 12:32. Y si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Esa cruz preciosa, mis hermanos, nos trajo salvación a cada uno de los creyentes. Pero no solamente la cruz, sino también la resurrección y la ascensión de Cristo nos hace partícipes de gozo y regocijo, porque la resurrección nos muestra, mis hermanos, cuál es el destino del creyente, y es la resurrección también de su vida, y hay nueva vida y esperanza en esa resurrección. Entonces el Salmo 16:11 nos habla de que el Señor nos mostrará la senda de la vida, y aquí lo vemos en la resurrección: en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Isaías 35:10, por ejemplo, también nos dice que y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Ese gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido. Entonces, mis hermanos, la obra completa de muerte, resurrección, ascensión, y ahora que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pues nos llena de gozo y alegría, y era lo que el Señor quería transmitirles aquí con estas palabras. Otra segunda fuente de gozo, mis hermanos, es la grandeza del Padre. Aquí dice el Señor Jesucristo, y es un versículo controvertido por los que no afirman la Trinidad. Dice, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿qué quería decir Jesús con que el Padre era mayor que yo?
El Padre demostró, mis hermanos, su gran amor y poder, llevando a cabo la obra de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo y llevándolo a su diestra de nuevo. El Señor Jesucristo, mis hermanos, en ese momento estaba mostrando que el Padre estaba dirigiendo toda la obra que Él estaba haciendo. Y de alguna manera, en la muerte, la resurrección y la ascensión, el Padre estaba llevando de nuevo al Hijo al hogar de donde Él había venido y lo restauró a ese trono de gloria, lo exaltó sobre todo nombre para que ante Él toda rodilla se doble, y hoy tenemos el privilegio de hacerlo nosotros. Nos regocijamos, hermanos, en que el Padre hubiera tenido ese plan perfecto del cual finalmente nosotros hemos sido beneficiarios. Como dice Primera de Pedro 1:8, que aunque no vemos al Señor Jesucristo, lo amamos, en que creyendo, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Pues, aunque no tenemos presente físicamente al Señor Jesús, nos gozamos en que Él, en este momento, desde la diestra del Padre, mis hermanos, pues controla, protege, anima, guarda el corazón de los creyentes. Y mis hermanos, ese pensamiento también nos anima en que también nosotros seremos a través de la muerte liberados de la carne, del mundo, de las acechanzas del diablo, de la presión de los hombres, en un sentido tal como lo fue Jesús, cuando murió, resucitó y ascendió al cielo. Nos dice Juan 15:11 que estas cosas nos habla del Señor para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y otra tercera fuente de gozo para nosotros, mis hermanos, es una fe confirmada en cada uno de nosotros. Dice el versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él va a morir, que Él va a resucitar, que Él se va a ir, pero estas declaraciones de Jesús, mis hermanos, fueron demostradas y verificadas por los discípulos. Ellos vieron morir al Señor Jesús, ellos vieron, muchos de ellos, más de 500 discípulos, resucitar al Señor Jesús, y muchos de ellos lo vieron ascender al cielo. Él se fue, en un sentido murió, resucitó y regresó a través del Espíritu Santo. Entonces, al anunciar estas cosas, Jesús reforzó enormemente la fe de los creyentes. Conocemos a Pedro antes de que viniera el Espíritu Santo, y vemos un Pedro diferente después de que viniera el Espíritu Santo, igual que cada uno de los discípulos. Entonces, todas estas palabras del Señor pues nos llenan de gozo. Mis hermanos, una tercera fuente es que el Señor es fuente de seguridad. Y si miramos en el versículo 30, mis hermanos, el Señor nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y mis hermanos, la seguridad que nos da el Señor en su obra, pues nos llena de consuelo, de tranquilidad y de fortaleza, en que el Señor, como hemos visto, todo lo hace perfectamente. Y esta seguridad tiene dos fuentes, según el versículo 30 y 31. El primero es que esa seguridad proviene de la victoria de Jesús sobre Satanás, porque dice: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y mis hermanos, Satanás intentó entorpecer la obra del Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y en ese mismo momento Él estaba usando a Judas, a los extremistas religiosos, para hacer un esfuerzo con el objeto de destruir a Jesús. Pero Satanás nunca logró nada con eso. No había nada que pudiera utilizar para hacer caer a Jesús, para traerlo al pecado, como en la tentación en el desierto. Nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, pues sin lugar a dudas era sin pecado.
y Satanás no pudo manipularlo. Al que no conoció pecado, nos dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en 2 Corintios 5:21. Y Hebreos 4:15 también me llena de esperanza y de seguridad, que nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, pues vivió nuestra debilidad, vivió el dolor, el hambre, la sed, vivió el ser defraudado por los familiares, por los amigos, por otros, por sus mismos discípulos. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, todo esto que sufrió el Señor pues nos hace gozarnos y tener la seguridad de que Él se compadece de nuestras debilidades, de nuestro mismo dolor. Y un segundo aspecto, mis hermanos, es que Jesús estaba prediciendo con esto que Él sería completamente victorioso y triunfante sobre Satanás. Entonces, en la cruz, cuando el Señor Jesús va a la cruz, pues hay muchas cosas que no podemos ver, que tal vez ni los discípulos en ese mismo momento entendieron, pero que más adelante el Nuevo Testamento nos aclara. Nosotros habíamos estudiado que el Señor había profetizado que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y tal vez en ese momento no entendieron muchos lo que estaba diciendo, pero la realidad en la cruz es que el Señor derrotó a Satanás, lo derrotó completamente. Colosenses, por ejemplo, 2:15 nos dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces todos los planes de Satanás desde el principio del mundo para hacer caer a Adán, para hacer caer a Eva, para tentar a todos los hombres, el Señor Jesucristo los estaba derrotando en la cruz. Todos esos planes serían frustrados completamente. Hechos 2:14 y 15, por ejemplo, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y al destruir la muerte, al derrotar la muerte, mis hermanos, le quitó la herramienta a Satanás para de alguna manera manipular al hombre. Mis hermanos, no tememos ahora ya la muerte, porque sabemos que el que está en paz con Dios, pues el Señor nos dice en este mismo capítulo 14, está preparando moradas para habitar con Él, para tener una comunión perfecta con Él. Y en el versículo 31, mis hermanos, esa seguridad también proviene de la obediencia del Señor Jesús al Padre. Es el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Que Él fue obediente. La seguridad proviene, mis hermanos, de que el Señor Jesús llevó a cabo perfectamente la obra que el Padre le había encomendado, que muriera por los pecados del mundo. Su muerte, sin lugar a dudas, mis hermanos, fue el acto supremo de obediencia. Nosotros ya vimos aquí en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús, mis hermanos, hizo la obra en la cruz perfectamente, completamente perfecta. Y por eso podemos tener la seguridad de que para los que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, de que todas las promesas para los creyentes, mis hermanos, se van a llevar a cabo, se han llevado a cabo en la vida de cada uno de nosotros y se van a llevar a cabo eternamente y para siempre. Y quiero terminar leyéndoles aquí en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2.
Dice Pablo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto de entrega, de buscar el bien del otro, de andar en amor. Y dio hasta su propia vida por eso. Y el Padre así lo había diseñado. Entonces, mis hermanos, podemos tener la seguridad de que estar en Cristo es el mayor tesoro, el mayor deleite. Y hemos visto esa fuente de paz que es el Señor Jesús, esa fuente de gozo que Él mismo es, y esa fuente de seguridad, hermanos. Y si tenemos paz, si tenemos gozo y tenemos seguridad, mis hermanos, tenemos un tesoro inmenso, inmenso ante pues las cosas difíciles de esta vida. Tenemos la paz, el gozo y la seguridad de que estamos en Cristo Jesús y de que esa posición no nos la va a quitar absolutamente nadie, y que podemos vivir y disfrutar de ella no solamente después de nuestra muerte, sino en este mismo instante, porque podemos depender en la palabra, en la oración, en renovar nuestra mente cada día para la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos, oremos por estas cosas hermosas que el Señor nos ha permitido meditar hoy y que el Señor siga guiándonos. Padre, te damos muchas gracias, tu palabra es verdad y por eso creemos firmemente, Señor, tu palabra, Señor. Estas son las últimas palabras de Jesús, palabras de aliento, no solamente para los discípulos, sino para nosotros. Y te pedimos, Señor, por la paz, el gozo y la seguridad, Señor, en nuestro corazón. Si hay alguien que no esté disfrutando de la paz, si hay alguien que no esté disfrutando del gozo y de la seguridad de estar en Cristo, Señor, yo te pido por esa persona. Yo también por mí, Señor, porque en muchas ocasiones perdemos ante las circunstancias, los sentimientos, las emociones de nuestro propio ser, la paz que el Señor ganó en la cruz, el gozo que ahora podemos tener de que nada nos será quitado, Señor, y la seguridad de que, Señor, te tenemos a ti eternamente y para siempre como algo seguro, Padre. Ayúdanos a afianzar esas verdades en nuestro corazón. Y te damos gracias por estas últimas palabras del capítulo 14 que nos llenan pues de alegría, Señor, de poder ver esas palabras hermosas que nos llenan de esperanza a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por este tiempo y nos veremos el viernes en la noche para compartir lo que el Señor nos habla. Un abrazo para todos.